3, verso 2. Esta versión es la Biblia de las Américas, recordándoles, amados hermanos, que la Biblia originalmente fue traducida en griego el Nuevo Testamento y en hebreo el Antiguo Testamento, y algunas palabras arameas que aparecen ahí en la Biblia. Entonces, miren, hermanos, esta versión Biblia de las Américas es una versión pegada a los antiguos escritos. Dice de esta manera, primera de Juan capítulo 3, verso 2: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Póngale mucha atención a eso. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, amados, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo saber si somos hijos de Dios? Es que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos el ministerio que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él ascendió, cuando Él descendió aquí a la tierra, hermanos amados, se hizo hombre, se hizo un ser humano como tú y como yo, con pensamientos, con sentimientos, con la única diferencia de que Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el Hijo de Dios. Pero en la manifestación que Él tuvo, esa palabra manifestado o manifestación o manifieste significa faneros, y tiene que ver con aparición, tiene que ver con una manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense lo muy importante para nosotros es que nosotros tengamos esa convicción de que verdaderamente somos hijos de Dios. Y aquí cobra una gran importancia esa estancia que nosotros tenemos como hijos, porque como hijos debemos de hacer la voluntad de Dios. Debemos de hacer lo que el Padre nos dice, ¿verdad? Entonces, si somos hijos de Dios, se nos va a manifestar muchas cosas en nosotros. Pero hay una manifestación todavía que no se ha dado. Hay una manifestación, iglesia amada, que todavía está por manifestarse, tanto en nosotros como en el Señor. Bueno, al Señor ya se ha manifestado, pero Él tiene muchas manifestaciones. Pero de lo que yo hoy le quiero hablar a usted es de lo que habremos de ser. Yo no sé si usted en algún momento se ha parado en su vida, se ha parado en algún punto cardinal y ha hecho preguntas al cielo y le ha preguntado a Dios cómo iremos a ser nosotros. Porque si bien ahorita estando en este cuerpo, realmente que es un lugar donde reposa en nuestro espíritu, nuestra alma, este cuerpo se va a ir a la fosa. Es decir, que cuando nosotros muramos, el cuerpo va a ser ya sea incinerado o enterrado completo, ¿verdad? Pero eso es pasajero, porque Dios tiene una promesa acerca de nosotros, que vamos a ser manifestados de otra manera. Ahora, pero aquí cobra otra cosa bien importante en nuestras vidas, porque dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces aquí es bien importante para nosotros, valga la redundancia, y vuelvo a recalcarle la importancia, ¿verdad?, que nosotros, para que seamos semejantes a Él y que veamos al Señor como es Él, es bien importante algo que Dios dejó aquí en la tierra para nosotros. Ahora nosotros, hermanos amados, todavía en nosotros aún no se ha manifestado lo que habremos de ser.
Tenemos ahí algunas chispas, algunas luces, hermanos amados, de cómo podríamos ser. Estoy hablando de la eternidad, estoy hablando de las cosas de Dios, de las promesas que nos están esperando cuando seamos arrebatados o cuando seamos llevados a ese lugar celeste que nos está esperando. Hermanos, en nosotros aún todavía no se manifiesta eso. Entonces, fíjense que dice 1 Juan capítulo 3, verso 3. Y todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza, hermanos amados, de ser manifestados, la esperanza de ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted quiere ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos Primera de Juan en el capítulo 3, verso 2, fíjense lo que dice Biblia de las Américas: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Yo quiero que usted le ponga mucha atención a esto. Esta palabra, yo sé que hay nuevos, si usted me puede decir, ay, el pastor parece un niñito. No parezco ningún niñito. Lo que pasa es que tenemos niños espirituales, niños en la fe, que todavía están aprendiendo esto. Esta palabra, Él, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Si usted se da cuenta, aparece 2 veces. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que anhelar, hay algo que nosotros tenemos que perseguir en este tiempo. Y esa persecución de parte de nosotros hacia Dios, pongámoslo de esa manera, ¿verdad? A lo mejor hay otra palabra mejor para esto, pero esta es mi forma de poderle comunicar este mensaje. Lo más importante es esto: que nosotros lleguemos a esta condición. Hermano, yo quiero llegar a esa condición. Y nosotros nos podemos, hermanos amados, nos podemos enfrascar en un pleito, nos podemos enfrascar en una idea, en un pensamiento de que jamás vamos a poder ser igual que el Señor Jesucristo. Pero esa es una idea errónea que nos han dado a nosotros, porque si nosotros leemos la palabra del Señor, hermanos amados, sí se puede llegar a la imagen y semejanza de nuestro Dios, porque Dios nos creó perfectos, porque Dios hizo de nosotros una creación semejante a Él. Pero usted debe saber, hermanos amados, que si hay algo que no nos hace semejantes a Él, es el pecado. Y cuando nosotros, iglesia amada, hablamos del pecado, muchos dicen: yo no peco, yo no soy pecador. Si yo no maté, no soy un asesino. Si yo estoy guardadito en mi casa, no le hago el mal a nadie. Eso tendría que examinarte el Espíritu Santo, porque nosotros no podemos decirte: no, pues tienes pecado, aunque la Biblia habla y nos muestra claramente que el hombre peca, el hombre sigue pecando, el ser humano sigue pecando. Pastor, ¿y cómo le voy a hacer entonces para ser semejante a Él? Para allá voy entonces, iglesia amada. Entonces mire qué dice la palabra del Señor. Una de las cosas por la cual nosotros vamos a llegar a esa semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es a través de esta herramienta que Dios nos ha dejado, a través de esta puerta, de esta llave que Dios nos ha dejado para que nosotros lleguemos a esa esperanza que nosotros tenemos. Dice la Biblia en 1 Juan capítulo 3, verso 3: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿en quién? En el Señor Jesucristo, se purifica así como Él es puro. Entonces, hermanos amados, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es de ser semejantes a Cristo. Pastor, pero eso es imposible. Acuérdese que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible.
Y esto se trata, hermanos amados, de estar en un continuo entrenamiento, como cuando alguien va al gimnasio. Hermanos amados, nosotros, para que, por ejemplo, alguien que es un físico constructivista o un físico culturista, tiene que ir, tiene que comer, tiene que alimentarse de una manera adecuada, a tal grado de llegar a la perfección del cuerpo que necesita esta academia para poder galardonar a la persona que se esfuerza por ser el mejor físico constructivista o físico culturista. Yo no sé si alguien sabe de eso, que me corrija, por favor, pero yo solamente le estoy dando un ejemplo. Entonces, esa palabra purificar, hermanos amados, tiene que ver con apartarse para algo, es ser procesado para algo. Yo le ponía el ejemplo de alguien que practica algún deporte, se separa. El que practica un deporte, alguien que es profesional, no de los que se van de pinta después. Por ejemplo, yo conozco varios atletas que sus vidas tienen una vida estable, una vida integral y hacen de todo, hermanos amados. Pero ellos se esfuerzan, ellos se apartan de muchas cosas, se privan de comer. Por ejemplo, yo conozco a una persona que hace ejercicios y todo, y en todas las semanas se abstiene de comer chocolates, de estar haciendo cosas que no le benefician a su cuerpo. Ahora, trasladémoslos a la vida integral, espiritual, almática y emocional. Nosotros necesitamos ser purificados. La iglesia necesita ser purificada para llegar a la semejanza de nuestro Dios. Miren, la semejanza es algo extraordinario, porque la semejanza tiene que ver con el parecido. Y nosotros nos debemos de parecer a Dios siempre, ¿verdad? Entonces, aquí, miren, hermanos, debemos de entender esto. Voy a seguir por el causa del tiempo. Cuando hablamos de la semejanza, Génesis capítulo 1, verso 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, nosotros vemos la creación de Dios. Dios hizo a este ser humano. Recuérdense que cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que en Génesis capítulo 1 aparece una creación, y eso lo hemos platicado. Yo sé que si se lo comenta a alguien que no ha investigado los originales, lo van a tildar de loco. Por eso yo a usted se lo estoy diciendo, porque usted ya es adoctrinado, usted ya sabe que hubo una era adámica, preadámica, adámica y posadámica. O sea, que el Adán que nosotros conocemos no es el único Adán. Tenemos el antiguo Adán y el postrer Adán. Pero no me voy a meter ahí. El asunto de este mensaje es que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, que nosotros somos semejantes a Dios, pero hubo un pecado que apartó al ser humano, a la creación humana de Dios. Y por el pecado, hermanos amados, esa semejanza se perdió. Entonces, nosotros debemos de comprender que aquella creación que Dios hizo en Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 3, hablando de Adán y Eva, se perdió esa semejanza. Y cuando nosotros nos damos cuenta, ya en Génesis capítulo 5, verso 1 y 2, dice esta versión: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Mire eso, qué tan importante. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó a Adán el día en que fueron creados. Aquí, solo aquí,
hay algo que decirles, hermanos amados, porque miren, dice que los creó varón y hembra y después los llamó Adán. Pero cuando nosotros, hermanos amados, investigamos esa palabra Adán, la palabra Adán significa, del original hebreo, significa de tierra, rojo, o quiere decir género humano. Miren qué interesante eso. Pero entonces, cuando volvemos a este punto, vemos que Adán y Eva fueron creados y Dios los creó varón y hembra y los bendijo y los llamó a Adán. Y dice, en el día en que ellos fueron creados. Ok, cuando ya nos acercamos un poquito más, hermanos amados, al punto que yo le quiero decir, Génesis capítulo 5, verso 3 dice: cuando Adán había vivido 130 años, mire los años que se vivían antes, engendró un hijo a su semejanza. Ahí la cosa ya cambió, porque ya no fue una creación de Dios, sino que ya una creación de Dios directa, sino que Dios tuvo que usar a un hombre para hacer una nueva creación. Interesante eso. Pero ahora, esta creación ya no fue directamente de Dios, sino que esta creación tomó la semejanza humana. ¿Por qué? Porque se perdió en el huerto a causa del pecado. Si hay una cosa, iglesia amada, que hace que no logremos la semejanza a Dios, y que obviamente tampoco veamos a Dios como es el pecado, aparta al ser humano, a la creación humana de Dios. Pero el pecado no permite que nosotros veamos a Dios como es Él, y mucho menos seamos a la semejanza de Dios. Entonces, mi hermano, la semejanza de Dios tiene que ser checada muy bien. Fíjense que dice Salmo capítulo 17, verso 15, es de la Reina Valera 1909. Yo en justicia veré tu rostro. Mire qué lindo, porque no cualquiera va a poder ver tu rostro, solo aquel que es justo delante de Dios. Seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Entonces, mire, aquí vemos una esperanza, hermanos amados, de que en justicia nosotros veremos su rostro. Pero hermanos, ¿cómo vamos a ver su rostro del Señor si tan solo cuando Moisés iba a ver al Señor, hermanos amados, Moisés tuvo que taparse la cara, y aún cuando pasó nada más tantito así, hermanos, quedó su cara deslumbrante? Imagínense que nosotros ahorita, en el estado que nosotros tenemos, en este estado físico, emocional y almático, hermanos amados, ¿cómo podemos ver al Señor? Si nosotros viéramos al Señor, nos exterminaría, porque la Biblia dice que Dios es amor, pero otra de las cosas que tiene Dios es que es fuego consumidor. Entonces, si Dios se nos apareciera ahorita en este momento, tal como es Él, se nos manifestara tal como es Él, no resistiríamos. Si nada más miren lo que dice Apocalipsis, que cuando el Señor aparezca, dice que el enemigo va a ser quemado con solo la presencia de Dios. Eso, hermanos amados, lo puede usted checar ahí en la palabra del Señor. Pero lo importante aquí es que nosotros, hermanos amados, tenemos una esperanza de despertar a su semejanza. Entonces, Romanos capítulo 8, verso 29, esta es Biblia latinoamericana: a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser como su Hijo y semejantes a Él, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Mire la administración que yo le estoy dando en esta mañana, porque es bien importante que usted entienda esto. ¿Por qué le estoy hablando de la semejanza, hermanos amados? Porque es bien importante que nosotros comprendamos de
que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo, entendiendo, hermanos amados, que nosotros fuimos sacados de nuestra vana manera de vivir. Yo no sé si usted tenga una vana manera de vivir, y las cosas vanas es estar hablando de cosas vanas, es estar en cosas vanas. Y hermanos amados, Dios quiere que estemos inmiscuidos en su totalidad a Dios. Quiere que nosotros comprendamos cuáles son esas esperanzas, qué es lo que nos espera a nosotros como hijos que ya hemos sido engendrados y apartados para Dios. Ahora, a los que de antemano conoció y predestinó a ser como su hijo y semejantes a él, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Ahora, me llama la atención, hermanos amados, porque solo aquí tendríamos que hablar quiénes son estos hijos. ¿Quiénes son estos hijos? Para que nosotros pudiéramos llamarle numerosos hermanos y tener como siempre a Cristo. Porque mire, hermano, por eso le ministraba yo los diezmos, las ofrendas, las primicias, las siembras, de que Cristo es la primicia. Porque Él vino a ofrecerse en carne propia, dando su vida por toda la tierra, por todos los que están en la tierra, por todos los seres humanos. Pero obviamente hay muchos seres humanos que todavía no reconocen a Cristo como Señor y Salvador. Y bueno, eso ya en su tiempo Dios se va a encargar, ¿verdad? Porque Dios es el que habla, Dios es el que toca las puertas y va a usar medios, nos va a usar a nosotros, hermanos amados, para que esta invitación de ser llegar los numerosos hermanos estemos dentro de esto que el Señor quiere que nosotros estemos. Yo espero que como hijo de Dios tú estés dentro de este cuadro, dentro de este círculo virtuoso, que tú hayas sido predestinado. Mi hermano, de verdad yo le digo que cuando el Señor me llamó a mí, ni en cuenta, hermano. Para empezar, no sabía que existía Dios. Para empezar, siempre peleé con Dios. Para empezar, mi vida fue un desastre y yo nunca imaginé acercarme a Dios, ni ser de Dios, ni ser llamado por Dios a este gran privilegio. Pero así hay mucha gente todavía que pelea con Dios y dice que Dios no existe. Y bueno, nosotros lo comprendemos. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu que da vida, que es el Espíritu Santo. Y yo espero que tú tengas al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da vida y te va a llevar a la verdad que es Jesucristo. Entonces hay una oportunidad, iglesia amada. Para todo esto, quiero volver al punto central de donde inicié. La Biblia, Dios habla hoy, 1 Juan capítulo 3, verso 3. Todo aquel, está hablando de usted, está hablando de nosotros, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo de la manera que Jesucristo es puro. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Ahora, cuando hablamos de la purificación, ahora ya le entro al tema, ya le expliqué cuál es el asunto de este mensaje, cuál es hacia donde el punto hacia donde nosotros debemos de ir, que es la semejanza al Señor, ¿verdad? Queremos ser semejantes al Señor. Yo sí quiero ser semejante al Señor, hermanos amados. Aún todavía hay cosas que tienen que purificarme, tienen que purificarme un montón de cosas, hermanos amados. Pero estamos en ese camino. No nos hemos salido, no nos hemos apartado para que los demás pasen. Yo espero que usted no se aparte para que los demás pasen, sino que usted prosiga perseverando, teniendo esa esperanza. Ahora, esa palabra purificación significa hagnizo, del griego 48, que significa puro, pureza, hacer limpio, santificar. Eso lo hablamos la semana pasada. Apartarse de lo prohibido. Solo aquí tenemos muchas cosas que hablar.
Limpiarse de contaminación. ¿Qué contaminación? Hermanos amados, hay contaminaciones del alma, del espíritu, del cuerpo, hay un montón. Solo ahora tenemos una pandemia que, hermanos amados, cuando hay una reunión en masa se contamina la gente. Cuando hay solo se necesita una persona portadora de ese virus para que todos se contaminen. Estoy hablando de una contaminación del cuerpo, pero eso es lo que vemos. Pero ¿qué hay de las cosas que no vemos? Y que están ahí, hermanos amados, que si a nosotros, hermanos, de verdad, que si Dios nos abriera los ojos espirituales, pudiéramos ver las cosas que se están moviendo. Todo, como los demonios acechan tu vida, como aún estando en el sueño se meten para fornicar con alguien, como a través de juegos, a través de televisión, de Facebook, se está manifestando la operación diabólica que hay a través de los pensamientos. Hermano, ¿cuánta gente tiene pensamientos sucios? ¿Cuánta gente vive una vida sucia? ¿Cuánta gente, aún cristianos, hermanos amados, cuántos cristianos aún todavía no han sido transformados de su manera vana de vivir? Entonces necesitamos, yo hermano, de verdad se lo digo, necesito la purificación. Yo no sé si tú necesitas la purificación, pero yo sí necesito la purificación. Mire, solo ahora que nos han metido en esta pandemia, solo ahora que estamos pasando por esta situación, hermanos amados, si tú no llevas un cubrebocas, no te van a dejar pasar. Si solo que haga un fraude, ¿verdad? Y le dé un dinero a seguridad, y quién sabe, ¿verdad? Solo ahora, y eso lo podemos ver en algunos lugares de prestigio. Usted ve la alfombra y usted ve el lugar donde van a entrar las personas. Yo en algún lugar, algún día me tocó visitar a una persona y me dijo de esta manera, no era judío, porque yo sé que hay algunas religiones que te hacen que te quites los zapatos. Bueno, yo fui a esa casa y me dijeron, quítese los zapatos, por favor. Yo dije, ok. Creo que trae más contaminación mi pie por dentro que los zapatos, pero bueno, me quité los zapatos. No estaba en Cristo, obviamente, ¿no? Pero entonces, solamente porque me quité los zapatos me dejaron entrar. Pero si no me hubiera quitado los zapatos, no me dejan entrar. Hermano, ahora, si tú vas a entrar a un lugar, necesariamente tienes que llevar tu gel antibacterial, tienes que lavarte las manos, tienes que hacer un montón de cosas para poder acceder a las cosas. ¿Qué serán las cosas de Dios, iglesia amada? ¿Qué serán con las cosas de Dios que Dios nos ha dicho? Que si nosotros queremos ver al Señor, si queremos ser semejantes a Él, nos tenemos que limpiar, nos tenemos que purificar. Pastor, ¿y de qué me tengo que purificar? ¿De qué me tengo que limpiar? Allá voy ahorita, porque hay un montón de cosas de las cuales nosotros tenemos que limpiar. Entonces, el tema, la iglesia pura. Ya le enseñé que usted es la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Espero que ya lo haya entendido, y si no, se lo vuelvo a recalcar. Usted es la iglesia del Señor Jesucristo. Es la iglesia novia que va a celebrar esas bodas del Cordero. Usted. Pero si usted se mantiene pura, porque si no se mantiene pura, no se va a poder casar con el Señor, sino que va a ser invitado. Entonces, yo no quiero que usted sea invitado. Pastor, ¿y usted por qué no se cuenta? Porque nosotros somos el amigo de la novia. Nosotros somos los que vamos a presentar a la novia delante de Cristo. Santo Padre Celestial. Y aquí cobra una gran importancia nuestra tarea. Y también la de usted, ¿verdad? Porque de mi parte, enseñarle la verdad. Y de su parte, agarrar la verdad, creer en la verdad y poner por obra la verdad. Entonces, miren, hermanos amados, la iglesia pura. Efesios capítulo 5, verso 27. La Biblia, versión palabra de Dios para todos. Dice de esta manera: para presentársela a sí mismo como una novia. Ahí está usted.
llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Ahora, aquí tenemos muchas cosas que hablar, porque primeramente tenemos que entender quién es la iglesia novia. La iglesia novia. ¿Quién es la iglesia novia? Señor bendito. Primeramente tenemos que saber quién es la iglesia novia. Ahora, ¿qué es una iglesia llena de esplendor? Nosotros platicamos la vez pasada acerca de la iglesia gloriosa, ¿verdad? Porque hay unas versiones que la traducen como la iglesia gloriosa. Y cuando nosotros hacemos esa pregunta, ¿qué será? ¿Cómo será una iglesia gloriosa? Una iglesia gloriosa, una que tiene piso azulejo o mármol así reluciente. Un equipo de sonido como que nos hace falta a nosotros, por cierto. Una televisión, una pantalla así súper mega hiper, un sonido envolvente, un predicador súper mega ungido. Eso es para nosotros una iglesia gloriosa. Podría ser una iglesia gloriosa, pero en realidad no. Podría ser para nosotros también una iglesia llena, pero llena de gente. Es decir, una super mega iglesia, ¿verdad? Pero no es así. La iglesia gloriosa es aquella iglesia que se mantiene en esta cualidad. La iglesia pura. La iglesia pura es aquella iglesia que no hablando de la pureza, estoy hablando de lo puro. Fíjense que dice Primera de Pedro en el capítulo 1, verso 22. Esta es la Biblia Castilla. Y ahora que por la obediencia a la verdad, que es Cristo, y mediante la acción del Espíritu Santo, habéis purificado vuestras almas y las habéis dispuesto al más sincero amor fraternal. Amaos unos a otros entrañablemente con absoluta pureza de corazón. Bendito Dios. ¿Cómo viene esta obediencia? ¿Cómo viene esta purificación a nuestra alma, iglesia amada? Primero que nada, tiene uno que ser obediente a lo que la palabra de Dios dice. Porque, hermanos amados, de nada me sirve leerme toda la Biblia, saberme toda la Biblia, pero si no obedezco lo que dice la Biblia. Entonces, si nosotros tenemos fe en lo que dice la Biblia, debemos de tener obras. Es decir, debemos de poner por obra, debemos de llevar a cabo las cosas que nosotros leemos en la palabra del Señor. Por algún ejemplo, nada más, cuando habla acerca de congregarnos, ¿qué dice? Y no dejar de congregarse como algunos otros tienen por costumbre, más bien exhortamos los unos a los otros, cuando más que ahora están viendo que los días se acercan. Ok, estoy parafraseando lo que dice la Biblia acerca de la reunión. Hermanos amados, sabemos que debemos de conectarnos para escuchar la palabra del Señor. Debemos de saber que tenemos una casa a donde nosotros nos estamos congregando, ¿verdad? Ya sea de manera literal o virtual, de esta manera. Y mire, aquí cobra mucha importancia porque dentro de la iglesia tenemos ovejas que no están justamente en el lugar donde nosotros estamos pastoreando. Por ejemplo, tenemos, y no lo digo con alarde ni porque me quiera yo a decir, yo, super mega pastor, no, sino que por ejemplo tenemos ovejas allá en La Paz. Dios nos ha dado a pastorear otras ovejas en la Ciudad de México, en algunas otras partes también, ¿verdad? Tenemos a Noemí, a toda su familia Noemí, que están siendo pastoreados de manera virtual. Pero entonces, hermanos amados, pero ¿sabe cuál es la alegría de nosotros como pastores? Es de saber que ustedes están poniendo por obra la palabra de Dios. Están
obedeciendo a la verdad. Hace unos días me escribía una hijita amada de aquí de la iglesia y me decía: pastor, aquí le envío mis diezmos, mis ofrendas, y aparte le envío una siembra, pastor. Todo esto en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, porque ella no nos está, aunque no nos hace de menos, ¿verdad? Porque entiendo cuál es el mensaje. Sabemos que la gloria se la lleva a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, hermanos amados, de verdad que nosotros, Dios nos bendice de gran manera. Lo opuesto a la obediencia sería la desobediencia, y Dios aborrece al que es desobediente. Entonces, ahora, ¿cómo puede ser purificada nuestra alma, pastor? Uno, obedeciendo a la verdad. ¿Obedeciendo a la verdad de qué? Del pecado. Si el Señor nos habla por medio de la palabra que nosotros, si somos desobedientes, debemos de llegar a la obediencia y debemos de sacar fuera de nosotros toda desobediencia, la desobediencia trae muerte. Mire, si usted es padre desobediente al Señor, como cabeza de familia, si usted es desobediente al Señor, que es nuestra cabeza, trae consecuencias. Si la mujer es desobediente a Dios y a su casa y a su familia, trae consecuencias. Si, hermanos amados, los hijos son desobedientes a los padres, traen consecuencias. Si solo el enemigo de nuestras almas, el diablo, que el Señor lo reprenda, desobedeció a Dios y trajo su consecuencia. Él era un querubín protector, era hermoso, según Ezequiel capítulo 28, pero Dios vio en él ese pecado, esa maldad, y lo tuvo que destituir, lo tuvo que sacar de allá de donde él estaba, de ese lugar tan maravilloso. Entonces, acá hay algo bien importante, hermanos amados. La obediencia va a marcar algo bien importante en nuestras vidas. Y la obediencia tiene que ver con sujeción, aunque a algunos no les guste. Porque hay algunos que no les gusta la palabra sujétate. porque les lastimaron sus almas. Les lastimaron en esa parte. Pero tú debes de entender que la palabra sujeción tiene que ver con amor. No tiene que ver con lo que te infundieron a lo mejor tus ancestros. A lo mejor tus padres te golpeaban y te dijeron: aquí te quedas. Eso es sujeción. Pero eso es una sujeción violenta. Pero entonces, lo que la palabra del Señor dice acerca de sujetarnos a nuestros pastores, sujetarnos a las autoridades, sujetarnos a Dios, entonces todas esas cosas tienen que ver con la obediencia. En otras palabras, obediente a la palabra, obediente a Dios. Si Dios que dice que te sujetes a tus pastores, estás poniendo por obra la verdad. Y es ahí donde tu alma va a estar siendo purificada. Le vuelvo a repetir, hay hermanos que no les gusta ser obedientes. Y yo lo digo con gran claridad, hermanos que no les gusta ser obedientes, porque yo sé que hay dentro de la tribu y dentro de la congregación hermanos que no son obedientes a la verdad. Y por consiguiente, obviamente, la manifestación de ellos pues no es de verdad. Uno los discierne, hermanos amados, y aunque nos muestren ahí su carita pero por detrás vemos la realidad, ¿verdad? Por dentro, porque nosotros vemos lo que hay dentro de las personas. Se manifiesta, no se puede ocultar lo que hay dentro de las personas. Entonces, ay Señor, cuando nosotros hablamos de purificar nuestras almas, fíjense qué dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:20. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Entonces, yo le quiero decir una cosa. Si el alma sigue pecando en desobediencia,
en injusticias, en pecados, hermanos amados, eso trae consecuencias. Y la consecuencia es muerte, según Ezequiel capítulo 18, verso 20. Entonces, si tú ya llegaste a las cosas de Cristo, dile a tu alma, alma mía, alaba a Jehová y no se olviden de todos sus beneficios. Santo Padre, al alma hay que obligarla, porque el alma a veces se quiere dar sus concupiscencias, se quiere dar sus momentos de deleite y cuidado con esos deleites, sobre todo si son pecaminosos, ¿verdad? Deleites en Dios, deleites en la palabra, deleites en el mensaje, pero en las cosas vanas no lo haga. ¿Por qué? Porque el alma que peque, esa va a morir. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos que ser purificados. La purificación de nuestras almas tiene que ser por medio de la obediencia a la verdad, la obediencia a la palabra. No hay otra, la palabra. Si usted obedece a la palabra, usted está siendo purificado por la palabra. Y por lo consiguiente, usted va a estar, hermanos amados, en absoluto amor, pero ese amor fraternal, hermano, no ese amor fingido, porque hay gente que te da amor fingido, pero el amor de estas personas que han sido purificadas, su amor es fraternal y uno lo siente de verdad, hermanos amados. Así es que yo en este día, yo les invito, iglesia amada, a que sus almas sigan siendo purificadas con la palabra del Señor. Lean la palabra del Señor, mediten la palabra del Señor, escriba el mensaje que Dios le dé. Usted tiene siempre que estar preparado, hermanos amados, porque para eso son los mensajes, para que usted se prepare, para que no le sorprenda cuando Dios le hable y le diga por medio de nosotros, te toca predicar. ¿Y cómo va a predicar si ni siquiera come, si ni siquiera escucha los mensajes? ¿Y qué va a predicar? ¿Y cómo va a estar conectado en el Espíritu si ni siquiera escucha los remas que Dios cada día, cada semana da a través de su pastor o de su pastora? Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. Pon por obra la palabra, medita en la palabra, ora para que Dios siga usando tu vida. Voy a terminar, hermanos amados, porque Dios Padre, tengo muchas cosas que decirle, pero Señor bendito. Ok, aquí está. 2 Corintios 7, versículo 1, Biblia latinoamericana. Teniendo pues tales promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de toda mancha del cuerpo y del espíritu, haciendo realidad la obra de nuestra santificación en el temor de Dios. ¿Cómo nos podemos purificar, iglesia amada? Temiendo al Señor. Si tú temes al Señor, te vas a apartar de lo malo, pero si tú no temes al Señor, vas a seguir haciendo lo malo. Entonces, aquí lo importante es que hay una promesa de parte de Dios, y esa promesa es la de ser semejantes al Señor. Iglesia amada, yo quiero ser semejante a mi Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo puedo hacer semejante? Me tengo que purificar. ¿De qué me tengo que purificar? De toda mancha del cuerpo. A ver, ¿por qué salen manchas? ¿Por qué salen manchas en el cuerpo? Por múltiples razones, por enfermedades, por herencias, pero algunas manchas salen porque comimos algo que nos hizo daño y manchó nuestra piel. O por ejemplo, a veces alguien que le cae el limón en su piel y se expone al sol, se mancha. Entonces, hermanos amados, ¿qué le quiero decir en esta mañana, en este día a usted? Que debemos de purificarnos. Ya le dije que esa palabra purificar tiene que ver con limpiar. Limpiémonos, hermanos amados, porque tenemos una obra extraordinaria, hermanos. ¿Y cómo nos podemos limpiar? Aquí está, miren, se lo voy a
para que usted lo vea, hermanos amados. Aquí está. ¿Cómo nos vamos a limpiar? ¿Cómo nos vamos a purificar? ¿Cómo vamos a hacer esa iglesia pura? Teniendo el temor del Señor. Fíjense que dice, hermanos amados, una versión dice que, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos, por eso debemos de mantenernos limpios de todo. Esta es la versión Dios habla hoy. Esta es la versión Dios habla hoy. ¿Es esta misma palabra? 2 Corintios 7:1. Santo Padre Celestial. Ok. Mire cómo lo traduce en la Biblia Dios habla hoy. Queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, ya sea el cuerpo o el espíritu, y en el temor de Dios. Ok. Debemos de consagrarnos completamente a Él. Amén. Fíjense que dice la versión Biblia en lenguaje sencillo. Queridos hermanos, en Cristo, para que nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenernos libres de pecado. Honremos a Dios y tratemos de ser santos como Él es. Ok, va pues. Hablemos del temor a Dios. La manera de cómo vamos a obtener estas promesas y ser purificados en el temor de Dios es de esta manera. Dice Proverbios 8:13, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco, dice el Señor. Vamos, entonces, la manera de cómo vamos a ser purificados, limpiados de toda esa contaminación, es que nosotros le temamos al Señor. Pero no ese miedo que infunde el reino de las tinieblas. Nosotros no debemos de tener miedo del que infunde el reino de las tinieblas, sino debemos de tener temor. La Biblia dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, hermanos amados, ahora, el temor a Dios es aborrecer el mal, todo lo malo, hermanos amados. Ahí tenemos que ser procesados. Recuérdese que para que el oro, ese anillo que usted trae, ¿verdad?, que es de primerísima calidad, ese diamante que usted trae, que es de primerísima calidad, cualquier producto que usted tenga tuvo que ser purificado. Para que una plata sea plata auténtica y no contenga alpaca, tiene que ser quemado, purificado, limpiado. Entonces nuestra vida tiene que ser de esa manera. Tiene que ser limpiado, tiene que ser purificado. ¿Cómo? En el temor al Señor. El temor al Señor es una de las armas poderosas que nosotros debemos de usar delante del reino de las tinieblas. Porque cuando el reino de las tinieblas quiere venir a ti para que tú hagas lo malo, y aquí tendríamos que hablar del tema haciendo lo malo. Santo Dios, cuántas cosas nosotros no hacemos malo, aunque seamos cristianos, aunque seamos pastores, todavía seguimos haciendo lo malo delante del Señor. Pero hermano, solo aquí hay un montón de temas de los cuales nosotros podemos hablar, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que dice Proverbios 3:7. Ya voy terminando ya. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Hermano, no seas sabio en su propia opinión, en su propio pensamiento. ¿De qué? Acerca de todo. De la política, de la iglesia, de todas las cosas. No seamos sabios. Del clima, de todas las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, ahí hay una purificación. Que nosotros no seamos sabios en nuestro propio entendimiento, hermanos amados. Porque entendamos que los pensamientos de Dios son más grandes que los de nosotros.
así como también sus caminos son maravillosos, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, ahora, fíjense que dice Proverbios capítulo 31, verso 30. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Esa es la iglesia, hermanos amados, pero también es la mujer. O sea, también eres bella, eres guapa y qué linda y todo, ¿ah? Pero si no le temes a Dios, si no tienes temor de Dios, entonces, ¿cómo? Es más linda una mujer que le teme al Señor. Por eso aquellos esposos, ¿verdad?, que han conseguido a una esposa que teme a Dios, Padre Santo, es un regalo de Dios, recibieron, hermanos amados. Qué lindo es tener a una esposa que le teme al Señor, que no habla cosas malas, que es sabia, porque está hablando de la mujer virtuosa, que está hablando de la mujer sabia, que cuando va a proferir una palabra en contra de, mire, se queda callado. Y hasta la mujer que es insensata, cuando calla, pasa por sabia. Entonces, hermanos amados, la gracia y la belleza son engañosas, pero la mujer que teme al Señor, mire, esa es alabada. Y esa palabra alabanza tiene que ver con hacerla sentir bien. Wow, qué impresionante esa mujer, wow, qué porte, qué sabiduría al conducirse, wow, la manera de cómo lleva su matrimonio, wow, la manera de cómo lleva sus finanzas. Esa mujer es alabada. Sus hijos cuando la ven dicen, wow, mi mamá, qué sabiduría tiene. Cuando su esposo cuando la ve, dice, wow, mi esposa. Esa es la mujer, pero también esa es la iglesia. Entonces recordándose que la iglesia también es un ente femenino. Y entonces la iglesia, aunque esté llena de belleza, luces, sonidos envolventes, super mega predicador, y todo lo que pueda tener, ¿verdad?, la iglesia, todo eso es engañoso. Pero la iglesia que teme al Señor, esa iglesia es alabada. Y esa iglesia, yo anhelo con todo mi corazón que seas tú esa iglesia pura, esa iglesia sin mancha. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor bendito, provoca en nosotros el anhelo, Señor, de ser purificados, de poder acceder a esa herramienta que tú dejaste a través de tu Santo Espíritu, a través de tus ministros, papito lindo, a través de todas las cosas que has dejado, Señor, en el temor a ti, bendito Dios, en todas las cosas que competen a ti, bendito Dios.